Muchas gracias, presidente, señorías. Hoy mis primeras palabras quiero que sean de condolencias para todos los afectados por la tragedia en Valencia, porque a toda España la verdad es que se nos rompe el corazón, ¿no?, de ver cómo tantas familias se les ha truncado la vida, han perdido sus familiares, han perdido su hogar, han perdido todo lo que han ido construyendo a lo largo de tantos años, y la verdad es que pues se nos parte el corazón, ¿no? Y por eso quería que mis primeras palabras fueran hacia ellos. Pero esta tragedia, y sobre todo el cómo se ha llevado esta tragedia por parte de los gobiernos y las administraciones públicas, yo creo que nos dejan muchos debates abiertos y muchas cuestiones de las que podríamos hablar. Pero de todos esos debates hay uno que creo que es más patente que todos, hay uno que al menos para los ciudadanos, los que lo están viviendo, los valencianos allí, está siendo clave y lo ven. Igual aquí los políticos no lo vemos, ¿no? Pero es que el Estado ha fallado. Y es más, que el Estado sigue fallando, porque hoy todavía, 10 días después, el Estado sigue sin asumir el mandato único, sigue sin tomar el control de toda la situación, sigue sin mandar todos los recursos necesarios, sigue sin mandar a todo el ejército necesario para paliar esta situación y por fin poner control, coordinación y orden en esta zona. Y sigue anteponiendo su beneficio político a la seguridad de los valencianos. Y digo el Estado, no estoy diciendo el Gobierno de la Nación o el Gobierno de una comunidad autónoma, sino todas las administraciones públicas, todos los gobiernos están fallando. Y se ha puesto en evidencia una realidad, que es que solo el pueblo salva al pueblo, que están siendo solamente los españoles, con su propia voluntad, con su propio heroísmo, con su propia solidaridad, los que están salvando a los valencianos y a los españoles. Y esto lo están haciendo sin el Estado. Pueden ustedes verlos o no, pueden estar de acuerdo o no, pero la realidad es que esto es lo que están viviendo todos los valencianos y que se está viendo de una forma bastante patente, ¿no? Y con esta cuestión encima de la mesa pues puede parecer un poco frívolo, ¿no?, estar hablando aquí de otras cosas, pero la realidad es que es ahora más necesario que nunca. Yo creo que es que sigamos construyendo, que sigamos creando debates, que sigamos intentando hacer que esa realidad que están viendo todos los valencianos y todos los españoles, pues que no sea así, ¿no? Que realmente podamos decir que tenemos un Estado detrás de nosotros fuerte que nos protege frente a las catástrofes, frente a los desastres, que podamos decir que realmente el Estado funciona, ¿no? Y para eso también yo creo que desde esta Cámara se pueden hacer muchas cosas. Y aterrizándolo en Madrid, hablamos hoy del problema de la vivienda, que es uno de los problemas más latentes que tiene nuestra región. No la vivienda en sí, sino la escasez de vivienda. Porque el problema que tenemos en Madrid con los precios de la vivienda es por escasez de vivienda y por esa descompensación que hay entre la oferta y la demanda. Y yo todavía sigo esperando una propuesta de la izquierda que sirva para crear más oferta. Porque todas las propuestas que la izquierda nos trae aquí a esta Cámara siempre van enfocadas a restringir y a limitar esa oferta o incluso a veces esa demanda, pero no van nunca orientadas a poner más oferta de vivienda, que es lo que garantizará que se bajen los precios y que más gente pueda tener vivienda. Y esta propuesta nuevamente va en ese camino. No ayuda a traer más oferta. Miren, la vivienda protegida, protegida del mercado, que es lo que es la vivienda protegida, protegida del mercado libre, en primer lugar no es vivienda pública. No es vivienda pública. Y a la Administración no le supone nada, porque muchas veces, porque no se hace ni en terreno público la vivienda protegida, ni se hace con dinero público. Otra cosa es que las administraciones públicas hagan vivienda protegida, pero yo creo que las administraciones públicas lo que tienen que hacer es vivienda pública. Pero la vivienda protegida es otro concepto. Es una vivienda que se hace protegida del mercado, que se limita a los precios para llegar efectivamente en aquellas personas que más lo necesitan y para, sobre todo, poder interferir en el mercado bajando los precios. Cuando esto se ha hecho en nuestro país, ha funcionado. Hemos tenido en los años 80 hasta los principios de los 2000, se apostó muchísimo por este modelo de vivienda y se llegaban a crear más de 100.000 viviendas de este tipo en España. Esto hizo
que España se convirtiese en un país de pequeños propietarios y que eso garantizase la seguridad a todos los propietarios, que tuviesen una casa. De los años 2000 a 2008, durante el boom inmobiliario que caracterizó a España en esos años, pues el volumen de viviendas protegidas alcanzó cifras récords, ¿no? Porque era un modelo que a la gente le gustaba, ¿no? Porque efectivamente lo que decíamos era más accesible, se podía dar más estabilidad, había una reducción de las desigualdades, fomentaba el ahorro, la creación de patrimonio familiar y, en definitiva, mucha gente podía acceder a ellas. Pero bueno, con el estancamiento lento y el repunte que hubo en el 2014 hasta el 2023, hemos llegado a unas cifras ínfimas. Se están construyendo 10 veces menos de vivienda protegida de lo que se tenía que hacer. Por lo tanto, ahora mismo lo que hay que hacer es fomentar la creación de vivienda protegida en nuestra región. No hay que seguir poniendo trabas, no hay que seguir poniendo restricciones y limitaciones para este tipo de vivienda, sino todo lo contrario, hay que fomentarla, porque es este tipo de vivienda lo que puede caracterizar que muchos españoles puedan acceder a la vivienda. Y entonces, ¿qué beneficio traería quitar la limitación temporal que tiene la vivienda protegida de 10 o 15 años? Pues ninguno solo. Porque, como digo, no pondría más vivienda. Pero sí que podría tener una repercusión negativa en el mercado. ¿En qué sentido? Y hay que distinguir la vivienda protegida que se hace en alquiler, la vivienda protegida que se hace en opción a compra. La de en alquiler, la verdad, es que es un modelo que por la propia inversión y el propio volumen y el tamaño del capital que se tiene que poner para este tipo de inversiones, solamente la hacen los grandes fondos. Y este tipo de vivienda, al final, la hacen los grandes fondos porque pueden tener un horizonte temporal a largo plazo donde sacar ese rendimiento. Este tipo de vivienda podría suponer a mucha gente el poder llegar a tener un ahorro, llegar a tener un tiempo en el que puede estar pagando una vivienda a un coste más bajo para luego poder él acceder a su propia propiedad, ¿no? Pero para las que son en condición o compra, no es verdad que tengan que ser grandes fondos. Es más, por lo general, no hace falta, porque la inversión inicial que se ponen es muy poca para estas personas, porque ya la pone el propietario, ¿no? Y este tipo de limitaciones desincentivaría tanto la primera como la segunda. La primera, porque esos fondos no sacarían esa rentabilidad y, por lo tanto, no se seguirían construyendo viviendas de alquiler. Y los segundos tampoco, porque tampoco les serviría como ese ascensor que puede suponer las viviendas protegidas de entrar una vivienda más pequeña, con unas características más sencillas, por así decirlo, y que haya sido durante todo ese tiempo el ahorro a las familias lo que supone esa vivienda y que cuando pasan los 10 o 15 años de protección pueda ser lo que les cale a tener una vivienda mejor en propiedad, ¿no? Por lo tanto, esta medida tendría un impacto para las familias negativo, un impacto negativo para las viviendas protegidas, un impacto negativo para la construcción de más viviendas protegidas, un impacto negativo para incluso la calidad de las viviendas. Y sí, y lo digo, no con las palabras igual que con las que dijo el viceconsejero en comisión hace unos meses, pero la realidad es que cuando uno tiene algo en propiedad y es suyo, pues sí que invierte en mejorarlo, en cuidarlo, en potenciarlo, incluso, cómo no, en poder dejárselo a sus hijos o nietos, ¿no? Pero cuando realmente uno no tiene esa propiedad, y lo vemos, y se ven perfectamente en las promociones que son del alquiler, se va degradando y no se va cuidando, y las administraciones públicas no tienen el músculo para poder hacerlo, porque, repito, no son viviendas públicas, son viviendas protegidas, que es diferente. Y la izquierda nos hace querer confundir estos conceptos, cuando saben perfectamente que son cosas diferentes, aposta, porque tampoco saben gestionar el problema de la vivienda, porque el problema de la vivienda nos lo lleva trayendo el bipartidismo 40 años, porque la solución va en contra de los intereses que ellos han tenido, que es querer controlar ellos el mercado. Cada vez que dicen ustedes que tenemos un modelo liberal de la vivienda, es mentira. El modelo que tenemos en España y el modelo que tenemos en Madrid es de un intervencionismo puro de las administraciones, que son los que controlan el suelo y son los que han especulado esas mismas administraciones con el suelo para que se forren unos y otros. Lo que hay que hacer es poner todo el suelo que no tenga una especial protección
ponerlo a disposición para que se pueda construir y tenemos que empezar a promover que se construya 10, 15 veces más de lo que se está construyendo en nuestra región. Muchas gracias. Pensaba que sería el proponente. Pues poca réplica que decir. Como solamente ha hablado después de mí la portavoz del Partido Popular, decir, señores del Partido Popular, que su modelo no funciona tampoco. Y si ustedes siguen empeñados en que lo que están haciendo es suficiente para paliar la crisis de la vivienda en Madrid, tendremos un problema, porque además necesitamos tomar medidas urgentes, porque esto no se tarda meses en hacer. Esto se tarda años, porque una promoción inmobiliaria, y si hay que hacer planes urbanísticos nuevos, y si tenemos que poner mucha más vivienda, se tarda años en hacer. Y urge hacerlo ya, porque se lo he dicho muchas veces, vamos a un déficit de 100.000 viviendas al año. Ustedes sacan pecho de los 120.000 personas nuevas que vienen a Madrid a vivir, pero sin embargo solamente se están haciendo 6.000, 7.000 viviendas nuevas al año, de las cuales ni el 10% las hacen las administraciones públicas. Por lo tanto, cuando ustedes sacan pecho de sus cifras, del plan VIVE, del plan de primera vivienda o de lo que hacen para la vivienda, son minúsculas. Y son tan minúsculas que no solamente no hacen ese efecto positivo, sino que incluso pueden estar favoreciendo hacer un efecto negativo. Necesitamos construir muchas más viviendas. Y vamos con retraso, porque llevamos unos cuantos años con este déficit. Por lo tal, cada vez se acumula más. Ustedes, muchos ayuntamientos, en coordinación con ustedes, hacen un planteamiento para aquí a los próximos años de 260.000 viviendas. Pero es que esto es lo que necesitamos ahora. Cuando acaben este plan, cuando acaben esos 10 años, seguramente el déficit de viviendas que tengamos en Madrid será 3 o 4 veces mayor a ese. Yo entiendo que para solucionar el plan de la vivienda necesitamos un plan nacional, una visión nacional, que muchos de estos 120.000 habitantes nuevos que vienen a Madrid, muchos vienen porque no hay trabajo en las provincias españolas, porque se ha quitado la industria, porque se está persiguiendo por los dogmativos de la Agenda 2030, que ustedes también apoyan, porque no tenemos una energía barata en este país y que si esas cosas estuviesen garantizadas no tendríamos tanto ese problema aquí en Madrid, pero lo tenemos. La realidad es que lo tenemos y mientras no se hagan medidas a nivel nacional para paliarlo primero, tendremos que paliarlo segundo. Por lo tanto, hay que fomentar que se construya mucho más vivienda y mientras ustedes sigan diciendo que lo que hacen está fenomenal y que lo que hacen es suficiente, Madrid va a tener un problema cada vez mayor con el acceso a la vivienda.